es de la Virgen de Guadalupe. Ella, como el Papa Juan Pablo II la ha nombrado emperatriz de América. Entonces es la emperatriz de toda América, es la patrona de todo nuestro continente. Entonces, vamos a comenzar, hermanos, con nuestra última clase, la clase de nuestra clase de Biblia que termina hoy. Hemos visto ya los libros históricos, hemos comentado ahora sobre la historia de Israel bastante. Hemos visto los libros proféticos la vez pasada y hoy nos toca ver toda la hermosura de los libros sapienciales. Obviamente no nos va a dar tiempo para ver todas las citas y todos los libros sapienciales, porque obviamente sería imposible verlos todos, pero vamos a tratar de en profundidad ir viendo cada uno de ellos y la importancia, ¿verdad?, que tiene toda esta sabiduría sapiencial. Recuérdense que los sapienciales son los libros que componen el libro del Eclesiastés, el libro de los Proverbios, el Eclesiástico, el libro de la sabiduría, el libro de Job, que a pesar de que algunos lo consideran un libro profético, es un libro más bien sapiencial, no es un libro profético. Y el libro de los Salmos, que muchos lo catalogan como dentro de los sapienciales y otros lo componen como si fuera una clasificación diferente, extra, y por lo tanto lo llaman así, Salmos. Pero para nosotros consideramos los sapienciales, o sea, el libro de los Salmos, como parte de los libros sapienciales por el contenido, que el contenido que nos ofrece son contenidos sapienciales. Acuérdense que la palabra sapienciale viene de sapiencia, que quiere decir sabiduría. Entonces, si nosotros hablamos de sabiduría, todos aquellos libros, y obviamente todos los libros de la Biblia tienen una sabiduría interna, pero los libros específicamente sapienciales, o sea, que tienen contenido sapiencial por excelencia, son todos aquellos libros que nosotros, cuando leemos desde el inicio hasta el fin, nos ofrecen, digamos, parte de lo que es la sabiduría que Dios ha querido transmitir a través de los escritores sagrados. ¿Qué diferencia tienen los libros sapienciales de los libros, por ejemplo, históricos? Pues es porque los libros históricos, como por ejemplo el Génesis, el Éxodo, nos narran la historia de Israel. También los libros que nos narran a los reyes, como por ejemplo Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Crónicas. Todos esos son libros históricos porque narran historia, o sea, lo que pasó. ¿Qué diferencia tiene con los libros proféticos? Es porque los libros proféticos nos ofrecen profecía. ¿Se recuerdan que yo les hablaba de la doble dinámica de la profecía, que es anunciar y denunciar? O sea, anunciar por una parte el reino de Dios, anunciar la bondad de Dios, pero por otra parte también denunciar lo que está mal hecho,
denunciar aquellas actitudes de los hombres que van en contra de Dios. Entonces, eso es lo esencial en los libros proféticos, o sea, aquella sabiduría que Dios nos va ofreciendo, pero a través de profecías. Sin embargo, los libros sapienciales ya es una sabiduría por excelencia. Entonces nos ofrecen, eh, digamos, versos que nos narran la sabiduría de Dios. Y casi siempre está escrito en versos. Bueno, se me olvidaba también de hablarle del Cantar de los Cantares, que también es un libro sapiencial. Es un libro pequeño, pero también nos muestra sabiduría de Dios en el Cantar de los Cantares. Entonces, digamos que si pudiéramos darle un nombre a los libros sapienciales, podemos llamarle los libros poéticos. Por eso se llaman también poéticos o sapienciales, porque están escritos como una especie de profecía poética o de sabiduría poética. Por ejemplo, vayamos a Eclesiastés 7:14. Nos dice, cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Vean qué sabiduría nos trae este texto de Eclesiastés 7:14. Entonces, el libro del Eclesiastés, acuérdense que Eclesiástico y Eclesiastés son diferentes libros, pero se refieren a la sabiduría de los sacerdotes. Acuérdense que eclesiástico es todo lo referente a la iglesia, al sacerdote. Entonces, esto es una, digamos de alguna manera, una sabiduría que viene de parte de los sacerdotes que escribían estos libros. Vamos a ver ahora Salmo 23, 4. Salmo 23, versículo 4. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Acuérdense siempre la sabiduría del Salmo 23, que es tan hermosa, donde nos dice que Dios va con nosotros como un buen pastor acompañándonos. Salmo 39 y versículo 6. Nuestra vida es pasajera. De nada nos sirve amontonar riquezas si al fin y al cabo otros se quedarán con ella. Vean qué sabiduría tan grande la del Salmo 39. ¿Ya? Es inútil acumular riquezas porque sabemos que al final nada de eso nos vamos a llevar con nosotros. Como nos dice siempre la Biblia, todo eso va a quedar en la tumba. Vamos a ver ahora este hermoso Salmo 27, versículo 1. Nos dice, Dios mío, Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a temer? Tú eres el que protege mi vida. Nadie me infunde terror. Vean qué hermoso cuando ustedes se sientan como angustiados o que sientan que de alguna manera se sienten solos o se sienten que alguien les ha traicionado, porque puede pasar. En la vida podemos encontrarnos con traiciones, con personas que han traicionado nuestra vida, que han traicionado nuestra confianza, que se han alejado de nosotros. Muchas veces podemos sentir la soledad
O podemos sentir el ataque de alguna persona. Qué bueno sería leer en ese momento el Salmo 27. Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a temer? Tú eres el que protege mi vida. Nadie puede infundirme temor. Vean esa extrema confianza en Dios cuando verdaderamente nos entregamos a Él, entregamos toda nuestra vida a Dios. Proverbios 31:14. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Nos está hablando de lo que luego, obviamente, Dios nos va a ofrecer, el pan de nuestro de cada día. Salmo 51, a partir del versículo 1 dice, Dios mío, tú eres todo bondad, ten compasión de mí, tú eres muy compasivo, no tomas en cuenta mis pecados, quítame toda la maldad, quítame todo mi pecado. Recuérdense el salmo que llamamos el Salmo 50 de la Biblia, que también se le llama 51 porque a la hora de enumerar los salmos en la liturgia tienen una numeración diferente, pero en la Biblia lo podemos encontrar, ¿verdad? Como el Salmo 51, que es el salmo compuesto por David cuando él pecó contra Dios, a pesar de que era eh, un pecado contra uno de sus soldados, porque lo manda a morir en la guerra. Le dicen, póngalo delante para que lo maten y él poder quedarse con la esposa de ese soldado. Urías, ¿se recuerdan? Y David se arrepiente tanto de ese pecado, querer quedarse con la esposa de uno de sus soldados y de darse cuenta de que él mismo se había manchado las manos de sangre con su propio pecado. Él redacta este que es uno de los salmos más hermosos de la Biblia. Normalmente siempre oramos con él los viernes, porque acuérdense que los viernes son dedicados al Sagrado Corazón de Jesús, porque fue traspasado el Sagrado Corazón de Jesús por la lanza de nuestros pecados. Y los viernes recordamos la muerte de Jesús. Por eso es que oramos con un salmo que es penitencial, arrepintiéndonos de nuestros pecados, porque son nuestros pecados los que hicieron que Jesús muriera en la cruz. Entonces es una reflexión para cada uno de nosotros y me gustaría que leyéramos el Salmo 50. Vamos a leerlo todo completo. Vamos a escucharlo para que ustedes vean qué hermoso este salmo, que según la tradición judía es un salmo compuesto por David y está hecho precisamente porque el profeta Natán le echa en cara su pecado. Acuérdense que los profetas anuncian y denuncian. El profeta Natán le denuncia a David su pecado. Le dice, has cometido un grave pecado, te has manchado de sangre. Porque había cometido adulterio con Betsabé, la esposa de Urías. Urías era uno de sus soldados y él lo mandó que lo pusieran al frente de la batalla sabiendo que iba a morir para poder quedarse con Betsabé, la esposa de Urías. Vamos a escuchar el Salmo 50. Dice así. Vamos a leerlo completo.
Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Vean cómo David se enfrenta a su propio pecado. David se da cuenta que ha cometido un pecado grave. Entonces se arrepiente de corazón, y ofrece al Señor el arrepentimiento, que es lo único, obviamente, que puede ofrecer al Señor. Vamos entonces a pasar a Proverbios 17:28. Proverbios 17:28 dice, hasta el tonto pasa por sabio si se calla y mantiene la calma. Vean que los proverbios siempre son muy interesantes, ¿verdad? A veces tienen una sabiduría muy, muy interesante. Nos está diciendo, hasta el tonto pasa por sabio si se calla y mantiene la calma. Vean cómo la fuente de la sabiduría muchas veces está en el silencio, en la calma. Recordemos siempre María. María que se mantuvo en silencio, se mantuvo en adoración, en silencio al Señor, y mantuvo la calma a pesar de que se le estaba anunciando algo muy grande, el hecho de ser la madre de Dios, el hecho de tener que afrontar un cambio de vida tan grande como ese. Sin embargo, ella mantuvo la calma, la confianza en Dios. Vamos a ver Proverbios 29:25. Si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa. Pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. Proverbios 29:25. ¿Verdad? Si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa. Pero si confías en Dios, vas a estar fuera de peligro. Qué hermoso es, ¿verdad? La confianza en Dios. La confianza en Dios. De hecho, Jeremías lo dice,
Qué hermoso. Qué hermoso texto de Jeremías 17:5. A mí me encanta. Porque, porque es un texto que tenemos que tener siempre presente. No, Jeremías no es sapiencial, pero vamos a nombrarlo porque a pesar de ser profético, esta frase es una frase muy sapiencial. Jeremías 17:5 nos dice, así ha dicho Dios, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Verdad? Ahí lo está diciendo. Fíjense, es una frase muy fuerte. Maldito el hombre que confía en el hombre. Porque sabemos que en quien único nosotros debemos confiar verdaderamente es en Dios. Muchas veces vamos a confiar en el hombre, pero muchas veces también nos van a traicionar. La única manera de nosotros poder salir bien de algo es la confianza en Dios. Entonces, maldito el hombre que confía en el hombre, está diciéndonos Jeremías. Préndanse ese texto tan hermoso de Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el que pone su confianza solo en Dios. Vamos a ver otro texto también que nos muestre, ¿verdad?, la sabiduría de Dios. Eclesiástico 2:2, camina con conciencia recta y mantente firme y en tiempo de adversidad no te inquietes. Eclesiástico 2:2. Camina con conciencia recta, o sea, camina con una conciencia de quien ama a Dios. Mantente firme y en el tiempo de la adversidad, o sea, en el tiempo de la dificultad, del problema, no te inquietes, no te inquietes. Nos está diciendo Eclesiástico 2:2. No te inquietes porque Dios es nuestra fortaleza. Y si nosotros confiamos en Dios, no tiene nada que inquietarnos, ¿verdad? No tiene nada absolutamente que inquietarnos si ponemos verdaderamente nuestra confianza en Dios. Salmo 86:15. Pero tú, mi Dios, eres bondadoso y compasivo. No te enojas fácilmente y tu amor es siempre el mismo. Vean qué hermoso. Siempre esos textos bíblicos que nos narran que Dios no cambia, que el amor de Dios va a ser siempre el mismo y que podemos poner nuestra confianza en Dios porque Dios no va a cambiar nunca con nosotros. Dios siempre nos va a amar. Vamos a ver entonces Salmo 20. Vamos a ver el Salmo 27:3. Me puede atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Me puede hacer la guerra, pero yo mantengo la calma. Estas son de las frases bíblicas que uno tiene que tener siempre antes de comenzar el día. O sea, levantarse y leer estos textos bíblicos y decir, bueno, el día de hoy me puede atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Me pueden hacer la guerra, todo el que quiera, pero yo voy a mantener la calma. Por la confianza que hemos puesto en Dios. Y esto es algo que si nosotros, ¿verdad?, logramos de alguna manera concientizarlo, levantarnos por la mañana,
leer estos textos bíblicos, ponerlos en alguna parte de nuestra casa o de la oficina o de donde sea, colocar esos textos bíblicos y leerlos, escucharlos una vez más, para poder sentir, ¿verdad?, en nuestro interior, cómo la sabiduría de Dios nos va diciendo en cada momento cómo debemos sentir, cómo debemos actuar, ¿verdad? Qué hermoso cuando nosotros nos damos cuenta de esa compañía de Dios en nuestra vida, que no tememos, no tenemos ningún miedo alguno, porque Dios va con nosotros y en cada momento nos va acompañando. Y en cada situación, Dios va poniendo su mano. Vamos entonces a ver otros textos. Vamos a ver algunos proverbios. Vamos a ver algunos proverbios. Dice Proverbios 25-28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, el espíritu no tiene rienda, es un espíritu que es completamente desordenado. Cuando no tiene riendas quiere decir un espíritu completamente desordenado. Entonces es como una ciudad derribada y sin muro, ¿verdad? Es un caos. Proverbios 16:3. Pon en las manos del Señor todas tus obras y todos tus proyectos se cumplirán. ¿Ya? Qué hermoso eso, ¿verdad? Que nos levantemos en la mañana también y podamos sentir esa frase en nuestro interior de Proverbios 16:3. Pon en las manos del Señor todas tus obras y todos tus proyectos se van a cumplir, porque los has puesto en las manos de Dios, porque Dios es el que toma el control de tu vida. Es Dios el que guía. Es Dios el que ofrece de alguna manera el sendero, ¿verdad? Para qué es lo que vamos a hacer cada día. Vamos a ver otro de los proverbios. Proverbios 4:23. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Es un mandato, ¿verdad? De Dios, de cuidar nuestro corazón, porque ahí es donde está nuestra vida. Proverbios 21:21. El que va tras la justicia y el amor, haya vida, prosperidad y honra. Aquel que se mantiene recto, aquel que se mantiene en justicia y en amor, ¿verdad? Logra encontrar la vida y la prosperidad. Proverbios 19. Un préstamo al pobre es un préstamo al Señor, y el Señor mismo pagará la deuda. Sobre la ayuda a los pobres. Proverbios 19:15. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Vean, ¿verdad? A quien le gusta ser perezoso. Acuérdense que la pereza es también uno de los pecados capitales. Proverbios 10:12. El odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. El odio. El odio es el motivo de discordia, de alejamiento. Proverbios 8:13. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo, la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Proverbios 8:13. Él nos está hablando de quien ama al Señor, quien teme al Señor, aborrece todo lo que es malo. Sin embargo, ¿verdad?
Nosotros que amamos al Señor, aborrecemos todo lo que sea malo. Orgullo, arrogancia, mala conducta, lenguaje depravado. Proverbios 4:5, adquiere la sabiduría, adquiere la inteligencia, y no olvides mis palabras ni te apartes de ellas. Recordemos las palabras del Señor, ¿verdad? Que siempre tienen que ser como luz y sendero en nuestros pasos. Proverbios 3:5, pon tu confianza en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Vean, siempre la llamada de la Sagrada Escritura a poner nuestra confianza solamente en el Señor, poner nuestro corazón en Él y tener prudencia. Prudencia. Acuérdense que el ser humano debe ser un ser prudente. No podemos hacer todo, no podemos decir todo, no podemos, o sea, tenemos que tener prudencia. Y la prudencia es una manera de ayudarnos a comportarnos en la vida de un modo prudente. No es prudente hacer esto, no es prudente decir esto. La prudencia es la que nos ofrece a nosotros los límites, ¿verdad? De aquello que podemos o aquello que no debemos hacer. Proverbios, vamos a leer algunos de los proverbios que están dirigidos a los hijos, ¿verdad? Este es muy importante, muy importante. Por ejemplo, Proverbios 3:11, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Proverbios 13:1, el hijo sabio atiende a la corrección de su padre, pero el insolente no hace caso a la reprensión. Fíjense que hay muchos proverbios dirigidos a los hijos y los padres, son muy, muy interesantes, que debemos siempre enseñarlo a nuestros chiquititos desde pequeñitos. Proverbios 27, justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que sigan su ejemplo. Proverbios 10:1, el hijo sabio es la alegría de su padre, el hijo necio es el pesar de su madre. Vean cómo hay hijos sabios que siguen al Señor, hijos necios que se apartan de Dios. Vamos a ver otros proverbios también, especialmente dedicados a los hijos y los padres. Vamos a buscar los específicos porque hay muchos proverbios dedicados a padre e hijo. Vamos a ver, Proverbios 17:6. Corona de los ancianos son los hijos de los hijos, y la gloria de los hijos son sus padres. Es corona, ¿verdad? De los ancianos son sus nietos, ¿verdad? Los hijos de sus hijos. Proverbios 23:24. El padre del justo se regocijará de gran manera, y el que engendra un sabio se alegrará en él. Proverbios 15:20, el hijo sabio alegra al padre. Proverbios 29:3, el que ama la sabiduría alegra a su padre, pero el que anda con rameras malgasta su fortuna. Proverbios 15:5, el necio rechaza la disciplina de su padre, mas el que acepta la reprensión es prudente. A ver si encontramos otros proverbios. Hay muchos proverbios que están dedicados a la relación entre los padres y los hijos. Y miren, por ejemplo, Proverbios 13:24. Esto es importante para los papás.
Si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. ¿Sí? Si amas a tu hijo, corrígelo. O sea, si tú verdaderamente amas a tu hijo, corrígelo, ponle las correcciones, porque eso es un signo de amarlo. Es un signo de que realmente te preocupas por ellos. Entonces, corrígelo, no tengas miedo de corregirlo de corazón, de modo adecuado, pero corregirlo. Dice, si no lo amas, no lo castigues. Vean qué sentido más interesante. Entonces, si no lo amas, no lo castigues. ¿Ya? Porque quien no ama a sus hijos no lo corrige. Proverbios 22:6 instruye al niño en el buen camino y aun cuando envejezca, no se apartará de él. O sea, no se apartará del camino de la bondad. Entonces es importante, vean, como Proverbios nos está hablando mucho de la instrucción de los niños, de la disciplina. Proverbios 29:15, disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a sus padres. Proverbios 29:15, disciplinar a un niño produce sabiduría. Si tú corriges, si tú disciplinas a tus hijos, vas a sembrar sabiduría en ellos. Si no lo haces, al final, dice, un hijo sin disciplina, al final es vergüenza para los padres. Dice Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Porque si no lo disciplinas, obviamente no vas a tener nunca descanso en tu alma, porque siempre va a haber alguna situación, algún problema, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a dedicar tiempo un poquito a dialogar, porque si no voy a estar hablando yo toda la noche. No es la idea. La idea es que también en la clase haya participación. Voy a darles la opción de activar sus micrófonos. A ver si lo encuentra porque ya les digo que... Ok, ya ahora sí. Ahora sí, ya les he dado la posibilidad para compartir. Me gustaría que compartiéramos, no sé, qué les ha parecido la sabiduría de los libros sapienciales hasta ahora, qué les gustaría añadir, qué les gustaría comentar. Les doy la posibilidad de participar en la clase. Creo que sí les di la posibilidad, ¿eh? Me parece que sí. ¿O no? No, yo creo que al contrario. Esperen un momentito, porque yo creo que... Tiene la opción ya, padrecito. Ya. Gracias. Gracias, porque me quedé que no sé si lo había hecho bien o lo había... O lo había al contrario, le había quitado la opción. Bueno, si Buenas tienen... noches, padre. Adelante. Una consulta. Estuve Sí. escuchando lo que usted decía en cuanto al libro de Salmos. Sí, es muy interesante, es muy bonito escucharlo porque habla mucho de alabanza también, Ujú, de perdón también, como que describe mucho los sentimientos de Dios. ujú, Sin embargo, en el libro de Job, usted menciona que también es sapiencial. ujú, Yo lo había leído un poco más como la historia de Job, ¿no es ujú. así? Eh, Sí. ¿Por qué sale sapiencial? Yo pensé que era más histórico. Sí, mira, es muy interesante. De hecho, puede ser considerado histórico, puede ser inclusive considerado profético algunos, como Job, un profeta. Sin embargo, se ha catalogado como sapiencial por la sabiduría que trae, aunque sea una historia, que es una historia contada, para muchos no es una historia real.
o sea, sucedida tal cual. Es como las parábolas de Jesús. Se recuerdan que Jesús muchas veces nos hablaba en parábolas, pero no son las parábolas reales, son construcción de Jesús para darnos una sabiduría. Cuando Jesús dijo, érase una vez un padre que tenía 2 hijos y uno de ellos se fue, no es que realmente existió un padre que tenía 2 hijos y uno de ellos se fue a malgastar y después vino, no, lo del hijo pródigo, sino que él hizo una parábola, o sea, él está contando una historia que no es real, pero que nos ayuda a entender una sabiduría detrás de una historia, ¿no? Es lo que pasa con muchas historias que son metafóricas, por ejemplo, en la literatura, que es más bien para darnos una enseñanza, pero no es porque ha existido, sino simplemente igual cuando él dice, érase una mujer que se le perdió la moneda, luego barrió y tal, y la encontró, que acuérdense que son las parábolas del reino, ¿verdad? Y todas las parábolas son invenciones que hace Jesús para darnos una sabiduría. Este libro no es considerado tan histórico por el hecho de que no es 100% seguro de que haya sido una historia verdadera esta de Job, de todo lo que le sucedió a Job. Y por lo tanto, nosotros la consideramos como si el autor bíblico haya ofrecido una historia como las parábolas que nos dijo Jesús, y que la haya dicho el profeta, el autor bíblico, como manifestación de una sabiduría y no tanto como el recuento de una historia. O sea, no es tanto querer contarnos una historia, sino más bien transmitirnos una sabiduría de que a pesar de lo que pase, pues hay que siempre mantener la confianza en Dios. Recuérdense que Dios pierde toda su familia, la esposa, los hijos, la casa, pierde todo. Y a pesar de todo, aquellos amigos con los cuales él se encontraba, que le decían, no, ya no, deja de confiar en Dios, mira todo lo que Dios te ha quitado, etc. Y es más una sabiduría de cómo, a pesar de las situaciones de dificultad, a pesar de todo esto, debemos confiar en Dios, porque no es Dios el que te quita las cosas. Vivimos en un mundo, en una situación donde pasamos por situaciones de dificultad, pues pérdidas tenemos normal en nuestra vida, perdemos a nuestros padres, perdemos a personas queridas, pero la situación históricamente que haya pasado con Job no es 100% seguro de que haya sucedido toda esta historia, porque realmente es muy dramática como para creerla cierta. Más bien es el estilo de lo que Jesús nos hablaba, ¿verdad?, en parábolas, como una parábola sobre la historia de esta persona, que incluso tiene su nombre, pero eso no quiere decir que sea histórico, porque recuérdense que también Jesús pone nombres muchas veces a sus parábolas. Por ejemplo, recuérdense de la parábola del rico, Epulón y Lázaro. Él da un nombre en la parábola, sin embargo no es una historia cierta, sino más bien una parábola para darnos una enseñanza. Entonces, por eso es que Job es considerado dentro de los libros sapienciales. No obstante eso, algunos, ¿verdad?, en la discusión teológica lo han considerado también profético, y puede ser incluso considerado profético, e incluso, como tú decías, también haberse considerado como histórico, a pesar de que fíjense que los históricos son más relacionados con sucesos que podemos nosotros de alguna manera corroborar con la historia. Por ejemplo, si hablamos de Primera y Segunda de Reyes, son completamente crónicas que nos narran sobre los reyes, por lo tanto es mucho más fácil poderlos considerar históricos, e igual también algunos libros pequeños parecidos al de Job, como Esther,
¿verdad? Y otros pequeñitos libros son considerados históricos, pero porque su narrativa histórica es mucho más fácil poder encontrarla también en referencia en otros libros y por lo tanto corroborar verdaderamente que han sido historias, ¿verdad? Pero de todos modos, nada quita que podamos también asumir la historia de Job como una historia que podría haber sido verdadera a una persona que obviamente sí es un poquito difícil para poder ser creída porque es muy dramática, demasiado dramática. Fíjense que durante el libro a veces uno se cansa y dice, no basta ya al pobre Job, no le falta nada. O sea, de todas las situaciones de dificultad las ha vivido todas. Pero sí, no obstante eso, puede haber pasado una situación parecida, nada quita, pero sí es poco probable y por eso es que se es considerado dentro de los libros sapienciales. Bien, ¿alguien más que quiera compartir alguna idea, algún comentario, alguna pregunta? Padre Adriana de México, buenas noches. Adelante, Adriana. Mire, una pregunta. En el Salmo 27 nos habla de la confianza, ¿no? Que tenemos que tener con Dios, que no tenemos que tener miedo, etcétera. Pero aquí yo me pierdo un poquito porque luego me comentan, bueno, hay un refrán que dice que no tentemos a Dios, que ok, sí, tenemos que estar en confianza con Dios y todo, pero tampoco hay que arriesgarnos y dejarlo así como todo a Él o que Él resuelva todo. Entonces, como que ahí me pierdo un poquito. ¿Hasta qué punto yo puedo decir o puedo, como católica, reaccionar y confiar y qué hacer en ciertas situaciones para no verme así como que estoy tentando a Dios, ¿no? Sí, no sé si me expliqué. Sí, no, completamente te entiendo. Mira, te voy a hablar con una sabiduría que es de San Ignacio de Loyola. Ustedes conocen San Ignacio de Loyola, es el fundador de los jesuitas. Es un hombre que fue, como ustedes saben, militar español. San Ignacio de Loyola decía una cosa que a mí me sirve mucho y me gusta mucho para poder entender esto que tú, ¿verdad?, estás comentando, porque es muy interesante. San Ignacio de Loyola decía, actúa, ¿verdad?, con todas tus fuerzas como si Dios no existiera. ¿Verdad? Él decía, actúa y ponle ánimo, ponle ganas a todo, como si Dios no existiera. O sea, olvídate, como que Dios existe y échale ganas a lo que tienes que hacer, tu trabajo, a lo que sea. Dice, y después, cuando ya las fuerzas se te han agotado, cuando ya tú no puedes hacer nada, entonces deja que Dios actúe como si tú no existieras. Y a mí eso me ha encantado mucho porque, bueno, si ustedes tienen la posibilidad de hacer algún día los ejercicios espirituales de San Ignacio, que son bastante largos, no creo que les dé tiempo, sobre todo a quien tiene que trabajar y tal, porque esto te pasas un mes, son 30 días los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Yo tuve oportunidad en el seminario de hacerlos y son muy fuertes, muy profundos. Y una de las sabidurías que yo saqué de allí es precisamente esta, de San Ignacio de Loyola. O sea, yo me pongo en mi mente, en mi cabeza, para eso mismo, ¿verdad? Para no tentar a Dios, como decir, ok, Dios, yo te dejo las cosas y listo. No, actúa como si Dios no existiera. O sea, échale ganas, trabaja en profundidad. Si, por ejemplo, no sé, quieres obtener algo, échale ganas. Y haz tú como si Dios no existiera. O sea, haz de cuenta como si Dios no existiera y échale ganas tú, como si eres tú el único que tienes que ponerle fuerza a eso. Cuando ya tú has agotado todas tus fuerzas, que ya realmente entonces no tienes otra opción desde el punto de vista humano, como por ejemplo, no sé, una situación de enfermedad donde ya nos abandonamos al Señor y decimos, bueno, que Dios haga su voluntad, porque ya
Desde el punto de vista humano, los médicos han hecho todo, nosotros hemos puesto alma, vida y corazón. Entonces, San Ignacio decía, cuando ya se te han agotado las posibilidades a ti como ser humano, ahora haz lo contrario. Entonces, déjalo en las manos de Dios y haz como si tú no existieras. ¿Ok? O sea, deja ya a Dios trabajar. Esa es una manera para no tentar a Dios, en el sentido de que ya yo actué, ya yo di todo mi ser lo que pude, y ahora pues Dios dará la parte suya. O sea, lo dejamos a Dios actuar, porque muchas veces queremos actuar junto con Dios y decir a Dios, no, tienes que hacer esto, y entonces ahí es donde no encaja en la espiritualidad cristiana, católica, que nosotros consideremos a un Dios como remiendo, como que va poniendo remiendos a las situaciones en las cuales nos vamos presentando, ¿no? Te metiste en problema y ya después dices a Dios, ven y dame una mano. No se trata de eso. Se trata de dejar que Dios actúe y que haga su voluntad. Porque luego si tú le dices a Dios, no, pues ahora yo quisiera lograr esto, o yo quisiera que tú me ofrecieras esto, entonces ya no estamos dejando a Dios actuar. Estamos queriendo que Dios actúe como si nosotros fuéramos dioses y pensáramos de la misma manera de Dios y le recomendáramos a Dios lo que tiene que hacer. Por eso, Charles de Foucault, que es el fundador de los Hermanitos de Jesús o los Hermanitos de Foucault, que le llaman también, otra congregación esta vez de hermanos, de frailes. Charles de Foucault hablaba de la confianza y el abandono en Dios. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. O sea, no es tentar a Dios para que Dios entonces haga lo que tú quieres. Como por ejemplo en la tentación cuando a Jesús el demonio dice, no, pero si eres Dios puedes decirle a esta piedra conviértete en pan. Entonces ya le está sugiriendo a Dios qué es lo que tiene que hacer. No, no se trata de eso. Se trata de abandonarnos en las manos de Dios para que Dios sea Dios en nuestra vida. Esto es otro punto importante de San Ignacio de Loyola. Deja a Dios ser Dios y tú sé lo que tú eres, ¿verdad? Ser humano. Pero deja a Dios ser Dios. O sea, deja eso que tú quieres presentarle a Dios, déjalo en las manos de Dios para que sea Dios el que tome la decisión. Para que sea Dios el que realmente, como digamos, actúe dependiendo de lo que Él realmente quiere y haga su voluntad. Porque a veces nosotros decimos a Dios, no, yo lo que necesito es que tú me consigas este trabajo, por ejemplo. Y sin embargo, Dios no quiere eso para ti. Y tú te frustras porque tal vez en la entrevista o lo que sea no se te dan las cosas. Y te frustras porque le estás diciendo a Dios que haga lo que tú estás queriendo. O sea, no estás dejando a Dios ser Dios. Ahí es donde entonces está la tentación muchas veces, tentar a Dios, decirle a Él lo que tiene que hacer. Si tú te abandonas en los brazos de Dios y le dices a Dios, haz tú lo que tú creas, tú no estás tentando a Dios. Tú simplemente estás queriendo poner a Dios en tu vida. Cuando le estás diciendo, haz tu parte, haz lo que tú quieras, porque al final eres tú el que decide y eres tú el que sabes lo que más me conviene. Entonces, esta es una posición, como les decía, como la de los hermanitos, el hermano Charles de Foucault o Carlos de Foucault, que hablaba de esa confianza extrema en Dios, de ese abandonarse completamente en Dios, porque consideramos que si nos abandonamos a Él y le confiamos en lo que Él realmente quiere de nosotros, entonces vamos a ir por buen camino, porque vamos a ir por el camino de lo que Dios quiere. Ahora, cuando ya nosotros tentamos a Dios, cuando ya le decimos a Dios, mira, sabes que yo necesito que tú me des este puesto de trabajo, que tú me ofrezcas esto o que tú me des tal cosa, ya entonces sí nosotros estamos tentando a Dios. No estamos dejando a Dios ser Dios. Y nosotros debemos dejar a Dios ser Dios en nuestra vida. Muy bien. Gracias, Padre. De nada. Padre, buenas noches. Jorge de Argentina. Buenas noches. Padre, yo lo que quiero expresar es lo siguiente.
Ujú. Cada clase que usted nos dio, a mí me sirvió de nutriente. A mí me sirvió de sanación. Curó mis heridas, curó mis lastimaduras. Y yo quiero destacar su humildad, su amena forma de dar clase y agradecerle profundamente en nombre mío y de mi familia en un año muy difícil para nosotros. Gracias, Padre, por todo. Muchas felicidades en estas fiestas que se aproximan. Gracias por enseñarme. Muy agradecido, Padre. Estoy emocionado. Escuché esa serenata a la Virgen y me emocioné. Es un año muy sensible para mí, para mi familia. Y también agradecerle a la hermana Vanessa y por su amena atención, por poner siempre su oído y por estar junto con mi familia. Agradecerles a todos los hermanos por permitirme aprender junto a ellos. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, Padre, por tanto. Gracias. Un saludo y un Amén. abrazo para todos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, pues nuestro más sincero agradecimiento también a todos ustedes, ¿verdad? Que se han mantenido siempre ahí puntuales cada lunes para aprender del Señor, para aprender de su palabra. Y eso a nosotros nos reconforta muchísimo. Muchas gracias por tus palabras. Si hay alguien más que quiere ayudarnos con su reflexión. Padre, bueno, yo quería unirme de repente al agradecimiento que hizo el hermano. Sí es cierto, escuchándolo, de verdad hemos aprendido bastante. Yo tengo varios años participando en la parroquia acá de mi país, sin embargo no había entendido la Biblia como usted nos acaba de decir. Yo tomaba muy al pie de la letra, incluso los históricos, ¿no? Y Ujú, siempre me preguntaba, como usted decía, cómo habrá sido lo de Adán, lo de Eva, que si Caín se fue con su hermana, ujú, no, y no entendía que había algo más ahí, algo más que de repente tampoco me atreví a preguntar, ¿no? Nunca, no vamos al sacerdote y le decimos esto, que nos explique o que nos cuente, porque uno asume que ya así es la historia, ¿no? ujú, Así son las cosas y así se da. Incluso ahora sobre el Nuevo Testamento, que también debe de ser muy interesante y me imagino que hay cosas nuevas que muchos no sabemos, ¿no? Y que me gustaría después continuar con esto. Me uno, como le digo, el agradecimiento, gracias por darnos esa luz de repente y de esta manera, ¿no? Que la distancia no haya sido un límite para poder aprender, ¿no? Muchísimas gracias, saludos a todos los compañeros también y bueno, a seguir aprendiendo. ujú. Muy bien, gracias. Gracias por esas hermosas palabras. Pues yo, buenas, ¿cómo están todos? Hola, hola, bien, Ah, bien. ¿Y usted qué tal? me sentí bien cosa en la semana pasada que no participé de la clase porque ya estábamos en algo que cuando vine a darme cuenta de, oh my God, pero sí que la voy a reescuchar como dice, bueno, a escucharla porque no la escuché aquella vez, sino la Claro. voy a escuchar ajá, ya grabada. Pero me siento muy agradecida de todo lo que he podido escuchar de usted, porque verdaderamente cada día más uno, al aprender más, pues, ¿cómo se dice? Se afianza más en Dios, uno Ujú, confía más y mientras más uno aprende, pues natural. Uno quisiera, esperando en Dios que uno tenga la sabiduría, que Dios nos dé la sabiduría para también extender las palabras que también uno aprende de parte de Él, porque sé que todo lo que he podido aprender también ha sido cosas que Dios nos ha mandado, ese gran instrumento que es usted.
Gracias por su esfuerzo, por su sacrificio, porque sabemos que no deja de tener compromiso, pero también no deja de tener ese interés de querernos enseñar. Eso es una actitud muy bonita y que el Señor y la Virgen Santa me lo siga fortaleciendo y que San Miguel junto a todos los santos me lo defienda donde quiera que vaya. Gracias, gracias. Yo quería Sí. hacerle una pregunta aparte o sea, no del tema de hoy, sino de lo que ya habíamos escuchado, pero como una pregunta, ¿cómo digo? Que me llamaron y yo quería hacer esa pregunta para quedar con más confianza y saber lo que voy a también, a pesar de lo que usted me dijo, pero por este lado yo le quiero hacer esta pregunta. Por ejemplo, si es mi hermano está ya que ya han utilizado todo lo que son los tratamientos y todas las cosas que han hecho. Y él no tiene totalmente la capacidad como que no tiene, en el momento de estar hablando con usted no contesta todo bien, pero sí que hay momentos que viene y recuerda todo, porque tiene momentos que no conoce. Yo vi fulana, ¿quién es? De Puerto Rico, fulana de tal, pero no siendo ella. Pero sí, bien, vuelve otra vez. Y todo le preguntan su fecha de nacimiento y todas sus cosas, y lo dice. Pero hay momentos que habla cosas que no son coherentes. Entonces, prácticamente, entonces su cerebro no está totalmente mal, su memoria no es que está mal totalmente, pero si sus riñones no están funcionando, que han buscado todo lo que se llama tratamiento y todo lo que se ha podido emplear, medicamentos, y que no están funcionando los riñones como deben estar. Entonces, el doctor dice que quieren tomar decisión de ponerlo a descansar. Yo, oye, pasé desde ese momento que me hablaron, yo pasé un momento pensando lo que usted nos dijo. Pero como usted nos dijo, que ya cuando el doctor decide de que el cerebro, ya cuando el cerebro no está funcionando, ya la cosa es diferente. Él no lo tiene totalmente con la memoria, ¿verdad? Pero los riñones son los que no le están funcionando. A mí no me da esa cosa, tú sabes, porque verdaderamente me da, que en ese caso, ¿qué se podría? Claro. Mira qué es lo que pasa. Te voy a explicar. A él seguramente lo que está pasando es que como los riñones no están funcionando bien, la sangre no se está filtrando suficientemente, entonces va sangre un poquito, digamos, no limpia, digamos, de alguna manera al cerebro, y eso le puede producir en el cerebro como una especie de, como diríamos, como una especie de intoxicación de alguna manera, ¿no? De algún tóxico que va hacia el cerebro y puede hacerlo, incluso hay personas que alucinan, etcétera, puede pasar muchas cosas, pero no hay muerte cerebral. O sea, simplemente lo que hay es que una persona que se ha agotado todo lo posible y tal, no están funcionando sus riñones, pero no hay parálisis todavía de la función renal, no hay tampoco muerte cerebral. Por lo tanto, si el médico decide ponerlo a descansar, es eutanasia. Eso sí es eutanasia y eso la iglesia no lo acepta. ¿Verdad que sí? Porque, Eso mismo dijeron. lo que podría pasar aquí sería que tal vez con el paso del tiempo, si sus riñones no mejoran, pues tal vez sí llegue de hecho el cerebro a colapsar completamente y bueno, ya ahí sí el médico podría decir hay muerte cerebral, y cuando hay muerte cerebral donde no hay signos ninguno, entonces sí. Pero si es una persona que tiene una situación de memoria, que ahora tú le preguntas su fecha de nacimiento y la sabe, pero después preguntas otra cosa y no sabe, no es para acabar con la vida de esa persona, porque si no, podríamos ver, mira, cuánta gente con Alzheimer hay
que Ujú. no se acuerdan ni siquiera cómo se llaman y no Ujú. podemos ponerlos a descansar porque eso es matar a la persona. Sí. Entonces, yo creo que sería bueno que reflexionaran sobre eso, Ujú. sobre todo, ¿verdad?, su familia, y entiendan que sí es una situación difícil, sí es una situación difícil. Nosotros también con mi papá pasamos también situaciones en las cuales ya ni siquiera se acordaba de quiénes eran, porque al final llega un momento en el cual él era del hígado y una intoxicación muy fuerte, y claro, es muy duro ver así a los familiares, ¿verdad? Uno no quisiera ver a un familiar así, y uno quisiera que Dios en ese momento pues ya lo pusiera a descansar, pero nosotros no podemos hacerlo. Solamente Dios puede hacerlo. Si Dios lo hace, ya nosotros nos vamos a dar cuenta porque hay muerte cerebral. Cuando ya Dios decidió, es porque ya hay muerte cerebral y por lo tanto ahí sí no hay signos ninguno de vida. Entonces hay gente que sí mantienen, por ejemplo, una respiración artificial con una muerte cerebral, pero es como mantener un cadáver que ya no tiene vida. Pero en este caso no. En este caso es una persona que habla, que se acuerda de algunas cosas, otras no se acuerda, pero todavía tiene vida. Entonces, no. Acuérdense que la iglesia lo que nos dice es que si ya no tiene vida, no tenemos que prolongar la vida. Si hay muerte cerebral, no hay vida, entonces no podemos prolongar la vida porque nosotros no somos los encargados de prolongar la vida de nadie. Pero si hay vida, nosotros no somos quien para quitarle la vida a una persona. Entonces aquí yo creo que es Ujú. bueno hacer, porque hay médicos, ¿sabes?, que tienen diferentes formas de pensar, diferentes religiones o diferentes formas, pero hay que ayudarles a ellos también a reflexionar, es decir, cada persona tiene su dignidad. Y nosotros Ujú. no podemos acabar con la dignidad de ninguna persona ni acabar con la vida de una persona cuando hay todavía signos de vida. Sí, ¿Entiendes? ahora lo que sí pasa es que ya él tiene largo tiempo interno. Sí, sí, Y también que sin oxígeno no puede estar ya. Ya sin claro, oxígeno no puede estar tampoco porque desde que porque también es operado de corazón abierto. Entonces el corazón le está funcionando muy bajito, que sin claro. oxígeno no se puede tener. Entonces parece que ellos no lo quieren tener en el hospital porque esto es natural, ¿sabes? Y tiene que dializarlo Claro, ciertas horas. Eso lo claro, tiene, ya usted sabe. Entonces claro. el oxígeno tiene que estar fijo ahí, entonces no tenerlo tanto en el hospital, entonces yo parece que están, ¿me entiendes? Sí, mira, lo que pasa es que Ay, ellos Dios mío. quieren, no quieren conservar a una persona por mucho tiempo porque a ellos les es más fácil pues inyectar y acabar con la vida de una persona y dice, bueno, ya un puesto libre. Pero eso Ujú. no estaría bien porque eso es tratar a una persona como si fuera un animal. Sí, eso digo yo. Entonces, sí, yo creo que aquí en este sentido tenemos que, eh, de alguna manera, mm, tratar de transmitir nuestra fe en lo que nosotros Exacto, creemos, ¿eh? Y exacto. entonces, eso. La idea es transmitir lo que nosotros creemos, nuestra fe, porque nosotros no podemos decidir algo que le toca decidir a Dios. Es verdad que es difícil, sí, Ujú. pero no podemos nosotros decidir. No podemos decidir absolutamente. Ok, muchas gracias. De nada, muy bien. Ok, que el ¿Alguien Señor me lo más? acompañe siempre. Amén, amén, amén. Muchas gracias igualmente. Ok. Bueno, yo creo que llegó el momento de que nosotros, ¿verdad? Ah, hagamos eh, en honor, ¿verdad? De la guadalupana, que nosotros volvamos de nuevo a escuchar esa serenata, aunque bueno, no es la hora de la serenata, pero siempre es la hora de Sí, honrar, póngalo, porque me gustó muchísimo. Me encanta esa canción. claro, de honrar a nuestra madre con esa canción y luego les doy la bendición.
Vamos a honrar a nuestra madre con esta hermosa canción. A mí me encantó mucho porque es, la guadalupana es, bueno, todas las advocaciones de la Virgen para nosotros tienen que ser importantes porque es una sola, es la misma Virgen María. Pero esta advocación es muy, muy propia nuestra, ¿verdad? Es como a las tías, ¿no? Nuestra tía, por ejemplo, que tiene un nombre, pero que le damos como un nombre cariñosito, ¿verdad? Que en la familia a veces le damos un nombre muy cariñoso. Entonces como que nos gusta llamarla de ese nombre, aunque es la misma, o sea, es ella misma, que tiene tal vez un nombre, que tiene tal vez un apodo, pero tal vez ese nombre o ese apodo que a nosotros nos gusta más es como el más cariñoso. Entonces yo creo que la guadalupana es esa manera de relacionarnos con la Virgen María tan propio de nosotros latinoamericanos, no solo mexicanos, sino toda Latinoamérica, por el sentido de nuestro amor a la Virgencita morena, a la Virgencita latinoamericana. Y recordemos que obviamente cuando honramos a nuestra Madre de Guadalupe, estamos honrando también a la Virgen del Pilar, a la Virgen del Coromoto, a la Virgen de las Mercedes, a la misma Virgen María, que es nuestra Madre. Vamos entonces a escuchar de nuevo y a sentir en nuestro corazón todo ese amor por la Virgen María, todo el amor que le tenemos, que es el amor que le tiene un hijo, y obviamente Jesús es su hijo. También la ama de la misma manera, o más, obviamente, que cuánto la podemos amar nosotros.